Parte tu semana con toda la información que necesitas en Empieza por acá, con Fran Castillo, Cristian Leporati y Marco Moreno. Todos los lunes por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. ¿Cómo están? Muy buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Muchas gracias por estar conectados y empezar su semana junto a nosotros con harto tema sobre la agenda, que para quienes han seguido nuestras transmisiones, Mirna ya comentaba en detalle, por ejemplo, lo que pasó al otro lado de la cordillera con el triunfo de las elecciones legislativas de medio tiempo para el partido de Javier Milei. Respira tranquilo el presidente Milei a propósito de este contundente triunfo con una bajísima participación, la más baja desde el retorno a la democracia, pero aún así garantizó el rescate financiero de Estados Unidos, así que tema relevante para esta semana, así como también la recta final de nuestras elecciones parlamentarias y presidenciales. Quedan 3 semanas para las elecciones. El próximo 1 de noviembre dejamos de tomar el pulso a través de las encuestas y hoy día vamos a estar comentando lo que sucedió ayer en el debate presidencial, donde los 8 candidatos que postulan a la moneda mostraron sus cartas de manera bien tímida, no hubo mayores confrontaciones, así que vamos a analizar qué tanto eso puede impactar en el escenario actual. Paso inmediatamente a saludar a mis panelistas de día lunes. Marco Moreno, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola Fran, ¿cómo están, Cristian? Buenos días. Y también vemos Buenos a días. Cristian Leporati. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, aquí estamos. Qué bueno. Con frío. Está medio helado acá. Con frío. Ah, pero es que tú Sí, estás en el cajón. en Sé el que ahora cajón. voy a bajar un rato más. Sí, un rato más bajo al. Oye, es re feo decir en el cajón, ¿ah? Cuando uno tiene la edad que tengo yo, ya como que es premonitorio, ¿no? Sí. Tal La cual. interpretación Sí, fatalista. tú no te reís mucho, Marco, tampoco. No. Excepcionalmente río Me hasta queda, acá. me queda reírme, no, me queda reírme. La Fran es la única que se puede reír acá. Oye, Está bien no, más si con el ustedes tema del cajón. están jóvenes todavía, siéntanse jóvenes. Oye, bueno, lo decía yo en la introducción, debate presidencial sin grandes interpelaciones, evitaron las polémicas, todo eso con el telón de fondo de las encuestas del domingo que ubican, o siguen ubicando más bien a la candidata oficialista Yanis Jara en el primer lugar, pero con la novedad de que el tercer lugar estaría siendo bien disputado. Entonces, una de las cosas que llamó la atención fue la falta de riesgos que tomó Evelyn Matei por la situación en la que está, ¿no? No se mostró, no se diferenció, apuntando a un mayor esfuerzo por distanciarse, ¿no?, de lo que es hoy día la candidatura de Johannes Kaiser, que le está pisando los talones. Partamos por ahí. ¿Qué les parece a ustedes que no hubiesen grandes polémicas y si esto puede o no mover la aguja para quienes estuvieron pendientes o para quienes van a seguir decantando lo que fue este debate a través del día? Marco. Bueno, decir que lo que vimos ayer confirma lo que señala la literatura sobre comunicación política, desde la ciencia política en relación a los debates, ¿no? Y los dat y todo lo que sabemos muestra que cuando los debates incluyen demasiados candidatos, 6, 8 o más, en este caso 8, su efecto se diluye. ¿No? La atención es fragmentada, ¿no es cierto? Uno no puede seguir durante mucho rato lo que dicen los 8 candidatos. No hay contrastes claros. El sentido de los debates es la lógica del contraste, que yo pueda, ¿no es cierto?, comparar. Y evidentemente en 8 opciones es difícil que uno retenga y que pueda hacer ese ejercicio de contraste claro, ¿no? Mm. Y por lo tanto el público retiene poco, ¿no? Quienes seguimos toda la transmisión probablemente no, a veces nos desconectábamos un poco por algo que hacíamos, ¿no es cierto? Y ya perdíamos porque, como digo, entre ocho candidatos se hace más complejo. Por lo tanto, en esas condiciones los debates terminan funcionando más como escaparates de visibilidad, como vitrinas, ¿no es cierto?, que como espacios de persuasión. Y como muy bien tú decías, los candidatos no arriesgaron, contrariamente a lo que uno esperaba, ¿no? Yo decía el lunes pasado, los debates, así como la franja, son gatillantes de atención, generan interés, generan conversación. La franja lo había estado logrando porque ha estado siguiendo
ya no se llama People Meter, pero las audiencias, Cristian, ¿no es cierto? Y La Franja es el programa más visto de la televisión chilena desde el viernes pasado, salvo el domingo pasado que hubo un partido. El resto de los días, La Franja es el que más audiencias medidas, ¿no es cierto?, tiene. Por lo tanto, uno hubiera pensado que el debate, que también tuvo una alta audiencia, pudiese haber seguido como gatillante de atención. La televisión efectivamente convoca, pero ya no transforma, ¿no? Y ese es un dato relevante, ¿no? Mucha gente nos sentamos a ver el debate, pero evidentemente probablemente no se movió necesariamente la aguja y por lo tanto yo creo que lo que vimos ayer es una estabilización nuevamente de lo que vienen mostrando los estudios de opinión, ¿no? Vamos a ver si eso lo confirma hoy día la madre de todas las encuestas a las 11 de la mañana. Creo que se da a conocer los resultados de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, la única encuesta cara a Sí. cara, y por lo tanto vamos a ver si eso tiende a confirmar o no lo que vienen señalando los estudios. Claro que después de, tú lo decías, Fran, al comienzo, lo que pasó en Argentina, ¿no es cierto?, donde hubo prácticamente, ¿no es cierto?, un derrumbe de todo, también como en Bolivia, de los estudios de opinión, salvo uno, Atlas Intel creo que le apuntó en el caso Argentina muy cerca, pero el resto de las encuestas, los analistas, ¿no es cierto?, fallaron en sus predicciones. Por lo tanto, esto sigue sin igual y el debate de ayer no logró cambiar, como digo, no logró modificar probablemente de manera significativa, no logró transformar, creo yo, la opinión de mucha gente. Los indecisos seguramente no van a tomar decisión con lo que pasó ayer. Y los volátiles, ahí sí estamos viendo algún tipo de movimiento, porque lo podemos comentar más adelante, porque lo que está ocurriendo con Kast probablemente tenga que ver con cómo se mueve el voto volátil. Sí. Oye, a propósito de lo que hemos comentado hace varios días, quienes todavía no toman la decisión respecto a su voto, ahora es el momento, quedan 2 o 3 semanas en donde ya la gente empieza a decidir, a decantar, a sopesar pros y contras de las candidaturas que están visualizando como posibles. Entonces, eso también ya llamó la atención de que ayer no hubiese ningún riesgo por parte de ninguno para poder captar a ese voto de indeciso. ¿Cómo lo analizaste tú desde esa perspectiva también, Cristian? Yo lo vi más que nada, más que un debate, yo vi un debate, yo esperaba más que nada un debate de primaria, ¿ah? De la derecha. Y en eso esperaba bastante más agresividad Mm. y más fijación de posiciones, dado que era efectivamente una primaria, porque en realidad hay un candidato cierto que Jara que pasa a segunda vuelta, el resto no va a pasar, salvo o Kast, o Matei o Kaiser. Entonces, súper claro el tema. Yo esperaba una primaria, una buena primaria de la derecha, y efectivamente comparto con Marco el punto, fue muy plana todo, fue muy plana las argumentaciones, muy plana la actitud, el lenguaje no verbal también en general fue muy relajado, ¿ah? Como Hubo que hasta los halagos. candidatos, Y claro, Cast le hizo cariño a Evelyn Matei diciendo que había sido una muy buena ministra del Trabajo, que claro. entonces O sea, en verdad era hubo guante todo muy blanco. buena ondas. Mm. Claro, un guante blanco absoluto y claro, efectivamente la televisión en tiempos que ya no existe un centro político, más bien extremos políticos, tal como también se está viendo en Argentina, eh, uno espera bastante más confrontación. Y eso yo no sé qué pasó con los comandos ahí, que leyeron tan mal el producto, que es un debate televisivo, y leyeron tan mal, como tú señalabas bien, Fran, el momento político en que la gente ya está esperando un poco algo más nomás. Ya estamos entrando en una semana más en un silencio de las encuestas, y ya vienen de ahí en adelante puras opiniones nomás, percepciones, y es débil, súper débil. Ahora también hay que decirlo, ¿ah? Como señalaba también Marco, 8 candidatos es mucho, pero ahí también están los periodistas. O sea, yo creo que Soledad Neto, Iván Valenzuela, no hicieron un buen trabajo. Yo creo que se requiere con tanto candidato, es responsabilidad básicamente del periodista, del editor, es generar un espacio en el cual candidatos que ya se perciben como buscando el statu quo, generar un ritmo distinto. Hay una mala dirección, yo diría, del debate por parte de Canal 13, que no supo, sabiendo si ese nadie ya se conocía. Ya sabía que la cosa venía por ahí. No hicieron nada para cambiar un poco ese destino y plantearon un programa muy aburrido, tremendamente aburrido,
y volátil en términos de memoria. No hay que olvidar siempre que lo interesante de los debates políticos es que generan conversaciones posteriores, Sí. conversaciones digitales, conversaciones en la casa, en el desayuno, en la pega, básicamente seguir conversando del tema unos buenos días más, poder tratar de sacar de eso como comandos, productos que después sean viralizables, pero de aquí en realidad no tienen nada que rescatar, pero nada que rescatar, salvo lo que algunos comandos en su poca objetividad van a tratar de envasar, enlatar y difundir, pero en verdad yo creo que hubo un desperdicio por parte del canal, del programa, perdieron, no sé cuánto duró, un par de horas, perdieron un par de horas de Duró programa por harto, hecho. fueron hartas horas de transmisión desde que A mí empezaron a se me hizo muy llegar. largo. Además que metieron la franja entre medio electoral y se hizo Sí. más largo todavía. Hubo que esperar ahí 30 minutos, o sea, 20 minutos. Yo creo que hay un error de los comandos y también un error del canal de televisión que no le sacaron provecho. Yo creo que es tiempo perdido. Tiempo perdido para generar algún tipo de ventaja. Sí, y sí, con esto cierro, sí me queda claro que Kaiser es un candidato poderoso, no arriesgó tampoco mucho, podría arriesgar un poquito más siendo la primaria de él, pero encuentro que es un candidato súper potente, Kaiser. Cada día que pasa, y yo lo miro con más atención, es un líder nuevo, y no hay que olvidar en un mercado de la política desgastado en términos de rostros, tener ya un candidato con un rostro nuevo, que dice las mismas cosas de siempre, pero de una forma distinta, con habilidades comunicacionales como la tiene Kaiser, yo creo que es interesante. Yo creo que es un político nuevo que está surgiendo con peso y podemos llegar a una sorpresa gigante en unas semanas más cuando se produzca la primera vuelta. Yo creo que puede ser bien sorprendente, bien sorprendente. Yo Ah, jamás lo pensé. Para mí siempre esto fue una pelea entre Kaiser desde hace meses, entre Kast y Jara. Siempre lo fue para mí así. Pero en verdad yo ahora estoy entrando cada vez a dudar más. O sea, tenemos un candidato tremendamente desgastado en términos de retórica, en términos de predecibilidad, es un candidato totalmente predecible, caso. O sea, uno predice todo lo que va a decir, uno predice los movimientos, las miradas, los tics, etcétera. Es totalmente predecible. Matei sigue sin tener una línea de convicción clara. Yo creo que Juan Sutil, que además nos mostraron ayer, le entrevistaron a Juan Sutil después del debate, es un asesor que le hizo pésimo la candidatura, la aplanó, la acható, la desdibujó, la hibridizó, en términos de García Canclinia, hizo una especie de híbrido político que no es nada, en realidad, y en ese contexto crece y crece, sin duda, frente a la debilidad de sus contrincantes, crece y crece la figura de Kaiser. toquemos ese punto, porque yo lo mencionaba ayer, las encuestas dan este empate entre Matei Kaiser y parece que está un poquito más abajo. Y ayer vimos una Evelyn Matei muy tibia, a diferencia de lo que fue su desplante en el debate anterior, donde sí trató de marcar la diferencia, como que apareció la Evelyn Matei que quería instalarse en campaña, a diferencia de ayer que en realidad no dijo nada nuevo, no se diferenció. Además, Sí. además, no sé si ustedes se fijaron, pero muy insegura, se equivocaba mucho al hablar, Cuando le preguntaron, equivocaba, claro, se cuando equivocaba en las le palabras, preguntaron por cuando Kass, hablaba, dudó de si emitir un dudó. juicio o no respecto a su persona, se alabaron Cuando le entre preguntaban ellos. de economía, cuando le preguntaban de economía de números, también se equivocaba en los números, los corregía. Entonces yo creo que Entonces, era una persona muy dubitativa. A mí me vimos, sorprendió eso. vimos un perfil duditativo a diferencia de Kaiser que le habla 100% a su público sin ningún tipo de filtro, hablando de pena de muerte, trabajo forzado, de prohibir libros en los colegios, etcétera, etcétera, Claro. y que sí ha marcado un números importantes en las encuestas en el último tiempo y que, claro, llevan al comentario de qué es lo que va a pasar ahí con esta disputa por el tercer lugar. Kaiser también interpela claramente a José Antonio Kast. Ayer no se vio tanto en el debate, pero justo también se publicó una entrevista en el Mercurio donde le criticó el haber renunciado a sus convicciones en esta carrera presidencial. Entonces, está creciendo por la derecha Johannes Kaiser. Marco, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esa disputa por el tercer lugar? Si es que efectivamente Kaiser puede seguir creciendo como para llegar a disputarle el segundo lugar a José Antonio Kast. Se habla justamente de esta idea del empate técnico Mm, Mm. entre Matei, Kaiser,
y Kast, ¿no? Eso se ha ido venido instalando en estos días. Lo que yo creo que está ocurriendo son dos cosas. Por un lado, que lo que estamos viendo es que el elector volátil, ese que cambia de opinión diariamente, ¿no es cierto? Que es estructuralmente volátil, no es que sea ahora, no es que sea ahora volátil, siempre lo es. Una persona que cambia de opinión con mucha facilidad puede estar generando, ¿no es cierto?, estos desplazamientos, estos trasvases que estamos viendo en la encuesta. Pero yo creo en una segunda interpretación es que el voto de la rabia es el que se está moviendo, ¿no? Mm. Kaiser crece donde Kast se estanca, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo en la encuesta. Y esto no es un tema ideológico, no es adhesión ideológica, sino que es castigo emocional. De alguna manera, ese voto de rabia está castigando también a José Antonio Kast y por lo tanto, porque cambia, porque se está moviendo, a eso me refiero, está moderando su discurso, lo vimos ayer en el debate. La derecha vive o podría estar viviendo su propio voto antisistema, ¿no? Ahora desde dentro, ¿no? Y por lo Mm. tanto, la incertidumbre de lo que pueda pasar en 20 días más no viene de la izquierda. Ahí no hay incertidumbre. Sabemos que lo más previsible, ¿no es cierto?, es que Janet Jara pase a la segunda vuelta, sino que la incertidumbre tiene que ver con el desborde por la derecha, ¿no? En estricto rigor, lo que estamos viendo es un trasvasije de voto desde, como digo, los electores volátiles que han votado por la derecha y probablemente de algunos indecisos que están tomando posiciones, ¿no? Y por lo tanto, ese voto de la rabia, ¿no?, es el que se está expresando ahora. Ahora, es bien interesante porque yo creo que el voto de la rabia se expresó el 2021, que es un voto que no es estrictamente ni de derecha, no se mueve en el eje derecha-izquierda, ¿no? Ese voto de la rabia probablemente es un voto contra el sistema, contra la élite, contra aquellos que no resuelven los problemas, y por lo tanto ese voto se expresó probablemente el 2021 a favor de Boric en el sentido de que la Mm. rabia canalizó y dijo, bueno, vamos a ver si esto resulta, ¿no es cierto? Si los cambios, si las cosas pueden mejorar con Boric y lo que venía y lo que eso significaba. Eso no resultó y hoy día ese voto de la rabia, que no es un voto ideológico, insisto mucho en esto, no tiene que ver con ideología, probablemente se esté expresando entonces bajo una lógica de la alternancia, ¿no? En que evidentemente están hoy día, ¿no es cierto?, moviéndose, y por eso digo que es un trasvasije de votos. Aquí no hay votos nuevos, se están desplazando. Lo que pierde Kast lo capta fundamentalmente Kaiser y eso explica entonces los movimientos que estamos observando ahí. Entonces, el alza de Johannes Kaiser puede entenderse como una expresión, como digo, de este voto emocional o reactivo. Eso quiere decir que el electorado se está endureciendo, ojo, ¿no? Ojo, porque aquí también podemos estar viendo este fenómeno. El electorado a 20 días de elección está más duro frente a todo lo que pasa, el hecho emocional del la lamentable muerte del niño este que murió, ¿no es cierto?, producto de ese accidente generado, ¿no es cierto?, por unos delincuentes que iban arrancando. Todo eso es lo que desata, ¿no es cierto?, esta emoción, esta rabia y por lo tanto insisto, lo que estamos viendo es que el voto emocional o reactivo está imponiéndose al voto programático, ¿no? Y por eso que estamos viendo en la derecha, creo yo, una suerte de voto antisistémico desde dentro. O sea, también están cuestionando, ¿no es cierto? Bueno, a Evelyn Matei, sin duda, ¿no? Y a los partidos tradicionales de la derecha que no están representando esta rabia, este malestar, y también de alguna manera a José Antonio Kast, ¿no? Y por lo tanto, esa volatilidad que estamos viendo responde también a la erosión de las lealtades partidarias. Aquí no hay lealtades partidarias, no hay de lealtad ideológica y lo que predomina, diría yo, es una lógica de identificación negativa. Yo me identifico por contraste respecto de los otros, de los que están gobernando hoy día, ¿no? Y eso, ¿no es cierto?, se vota más contra alguien que por alguien, ¿no? Eso es lo que estamos viendo, creo yo, a propósito de este incremento que estamos observando en los estudios de opinión, si es que lo que los estudios de opinión dicen es efectivamente está dando una buena fotografía, ¿no? Por lo tanto, en este escenario, insisto, la incertidumbre del 16 de noviembre proviene menos de la izquierda y más del desborde interno de la derecha porque nos impide saber, ¿no es cierto?, cómo se va a quién va a canalizar de mejor manera ese voto rabia, ese voto, como digo, en contra, que puede estar moviendo el mundo de los llamados electores obligados, que son prácticamente la mitad de los que van a ir a votar el próximo 16 de noviembre. Mm.
Ahora, la primera parte del debate se trató de seguridad y siguiendo esa línea, claro, había un estilo muy punitivista por parte transversalmente, yo diría, para abordar el tema de la seguridad, poco de prevención, poco de reinserción. Se habló del tema de los barcos cárceles de París y Mm. la construcción de cárceles en el desierto por parte de Lin Matei, expulsiones que trató de explicar José Antonio Caz a propósito de los costos que implicaría expulsar a todos los migrantes ilegales que hoy día están en el país, no solamente prohibir el ingreso, sino que qué va a pasar con quienes ya están residiendo en Chile. ¿Cómo ves también esa retórica a propósito de lo que dice Marco, el sentido que le podría hacer a quienes están tomando su decisión o quienes se están moviendo entre los candidatos de la misma derecha, Cristian? Mm. A ver, en términos de marketing político, no de comunicación política, de marketing, es súper importante que un producto se diferencie de otro. Mm. ¿Y cómo se diferencian los productos? Básicamente en cómo uno los diseña en términos identitarios, cómo uno los posiciona, les da una personalidad. Y en eso, bueno, Matei la ha tenido siempre la personalidad que ha tenido, la intentaron disfrazar con una personalidad distinta y no ha dado resultados, ha generado confusión en el electorado. Y en ese contexto que define Marcos de un electorado con rabia, con ira, con impotencia, amenazado frente a un futuro incierto, eh, ¿quién representa un poco la mejor salida a la rabia? Y en eso, históricamente, la rabia la sintetizaba de buena forma Kast. Kast era la persona que conducía la rabia hacia sus fines electorales. Casi lo logró hace unos años atrás en la competencia con Boric. Y bueno, ahora también está otra vez la oportunidad. Pero en ese camino identitario, por mantener esa posición y un poco resumir la rabia en su candidatura, claramente le entró un competidor, le entró por los palos un competidor importante como es Kaiser, que además es un rostro nuevo, joven, y que habla de forma simple, directa, con desparpajo, sin vergüenza, sin disculparse, y le habla a ese público exactamente que es el público rabioso, sin ideología, pero impotente frente a los cambios y a la incertidumbre. La incertidumbre, después de la Guerra Fría, nos cayó en la cabeza y como mundo occidental no somos capaces de sacarnos esa incertidumbre de encima. ¿Y por qué la derecha está ganando en muchas partes? Porque con un lenguaje simple, directo, nos da certidumbre frente a un mundo profundamente incierto después de la Guerra Fría. Y en ese contexto, claramente, Kaiser en su afán, no, perdón, Kast en su afán de ser el líder de la derecha, un poco desbancar también a Matei, probablemente ha cometido errores que lo han ido desposicionando y han ido confundiendo su imagen de un político agresivo, duro, que no va a permitir nada con la delincuencia ni con los emigrantes, la va a parar todas. Ese rol lo asumió por defecto Kaiser y lo ha ido formando. O sea, Kaiser su identidad la ha ido en este periodo, en este periodo de la primera vuelta, ha ido formando su candidatura, la ha ido conformando. A muchas personas les pagan ahora, hoy día, mañana, fin de mes, ¿no es cierto? Y al día siguiente, los 2 días, ya no tienen plata porque tuvieron que pagar las deudas. Bueno, ¿a cuánta gente no le pasa eso? Y no solamente la gente con más carencia. Entonces, esa rabia, creo yo, es la que se está expresando de alguna manera, ¿no? O sea, cuando yo planteo justamente, y por eso le preguntaba a Cristiana, el voto de la rabia, no es solo no es ideológico, ya insisto mucho en esto, pero tampoco es de un solo sector social, sino que es mucho más transversal, ¿no es cierto? Es Es que, la mira, impotencia. yo cambiaría la palabra, Marco, yo creo que no es rabia, lo que la gente tiene es angustia. Y Bueno, la pero angustia es nace, nace, nace. la bronca, ¿no es cierto? Esto que, pucha, nada funciona, nada resulta, y quiero tener, y ahí está, y por eso le decía a Cristian, porque desde el punto de vista del marketing, yo quiero tener esas otras cosas, quiero poder viajar, quiero poder Bueno, comprarme algo. es que ahí está la ventaja que tiene un poco la ultraderecha, que tiene un lenguaje directo, simple, no va al concepto de vamos a redistribuir el ingreso, que es súper difícil de explicar y lograr en el tiempo. Dicen, no,
vamos a hacer más cárceles, listo, se O esto acabó. mismo de Ah, explicar no, las razones estructurales de la inseguridad o de la delincuencia hoy día, es claro, un o sea, discurso claramente que nadie está dispuesto a escuchar. es retórica, o sea, Claro. claramente vamos a hacer más cárceles, sí, se pueden hacer 5 cárceles más, pero vamos a tener la misma delincuencia de siempre, porque las causas de la delincuencia son causas sociológicas, culturales, familiares, o todo un entorno que te lleva a la delincuencia, no solamente los migrantes. Entonces, eso es muy difícil para la izquierda de explicarlo Mm. en una elección, en un partido que dura 4 años apenas. ¿Ah? En cambio, la derecha, esta nueva derecha, esta ultraderecha, lo mismo que pasa en Argentina, con problemas puntuales, te dicen lo vamos a resolver así, no lo resuelven finalmente, pero te queda la sensación en esa incertidumbre o rabia que efectivamente desde lo comunicacional lo van a resolver, ¿ah? Y con eso ganan las elecciones. La izquierda a nivel local y global no tiene una respuesta para eso todavía. No hay una respuesta ideológica respecto a la comunicación simple, directa de la extrema derecha para resolver problemas complejos. Eso no existe. Ah, Y claramente esa clase media lo que quiere un poco es controlar el futuro. Antiguamente el futuro estaba mucho más controlado en términos teóricos. Habían pocos medios, los partidos eran pocos también, tradicionales, de izquierda o derecha. Era todo un medio ambiente súper claro, lógico, predecible. Estaban los buenos en un lado, estaban los malos en otro, la Guerra Fría. Había una ideología para ambos lados que funcionaba, pero después eso se empieza a derrumbar cuando cae el muro de Berlín. Tenemos el neoliberalismo que se convierte también hoy en día ya en una autocracia democrática, y está todo yéndose un poco de alguna forma a la cresta, y en ese contexto la gente, claro, no tiene ese análisis tan profundo, pero sí intuyen muy bien que a pesar de que pueden tomar vacaciones, de que aún pueden pagar arriendo, está cara la cuenta de luz, sí, pero la pueden seguir pagando, se pueden seguir endeudando, el país sigue andando, pero sienten que esta cosa en cualquier momento se desboca. ¿Ah? Y frente a esa incertidumbre surge la angustia, la rabia, y uno busca rostros nuevos para resolver los problemas antiguos. Y los problemas antiguos son rostros antiguos. Matei, Cast, Parisi, para acá hablar de Meo. Meo ha sido una aberración política en esta candidatura. Tenemos a este señor, al profesor Artés también, que es del siglo pasado. Tenemos eso es lo que la gente ve. Entonces, en esa playa de rostros, ¿quién me salva? ¿Ah? ¿Quién reduce mi nivel de angustia? Y ahí quedan pocos. Yo creo que ahí está un poco la gran ventaja que tiene Kaiser. Jara de alguna forma es nueva, pero también representa una política tradicional desgastada ya, poco creíble. Tú señalabas, Marco, antes, claro, Boric fue una oportunidad que la gente le dio post octubre, pero la oportunidad no funcionó. No funcionó para la gente, como lo esperaban, en términos de percepciones. No funcionó, y ahí está, entonces, bueno, ya no es un penduleo, es básicamente, oye, ¿quién me resuelve esto? Lo que pasó en Argentina, claramente también, o sea, lo que hablábamos antes fuera de cámara, el peso del dólar en Argentina es fuerte, es poderoso el peso del dólar. La Argentina tiene una cultura de hace décadas en torno al dólar. Es un fenómeno. Y eso claramente influye en una elección en donde la gente está desesperada, está enrabiada, no ve soluciones en el peronismo, no hay salida, no hay salida, entonces sigamos dándole con el loco Milei. Será loco, pero pucha, es una opción dentro de la aberración que estamos viendo. Chile no es comparable con Argentina, estamos años luz, por suerte, sí. de esa situación social, económica, cultural, pero a menor escala hay también un desgaste, hay un cansancio, y la gente podría ser que esté dispuesta, incluso en la derecha tradicional, estar dispuesta a votar por un candidato distinto. A mí me llama la atención, o sea, la verdad, la derecha pensaba un poco en ablandar el discurso de Matei para no enemistarse con Kast, dado que tendrían que gobernar en el futuro, lo más probable, y a lo mejor tienen que negociar finalmente el mundo empresarial, la élite, va a tener que negociar con Kaiser. ¿Ah? Era una de esas, o sea, imagínate la locura que sería. Todo puede pasar. Oye, volviendo a propósito de lo mismo, volviendo a lo que pasó ayer, acá le hicieron la pregunta, creo que fue en el momento donde tenían que hacer preguntas cruzadas y Meo le pregunta por el tema de que si
renunció o no renunció a sus convicciones, que es como el lugar incómodo donde lo pueden poner a propósito de temas valóricos. Y él dijo, no he cambiado mis convicciones, pero sé distinguir cuál es la urgencia hoy día para Chile a propósito del tema de la seguridad. ¿Eso, a tu juicio, Marco, le resta o le suma? Pensar de que hoy día no pone en primer plano todo lo que tiene que ver con sus creencias valóricas, sino que se plantea como la persona que va a volver a ser de Chile el país más seguro de Latinoamérica. ¿Con qué se va a quedar hoy día la gente al momento de analizar esa dualidad de Kast que lo incomoda cada vez que se lo ponen en ese lugar? ¿Cómo lo ves tú? Claro, y es el contraste con Kaiser, porque Kaiser dice yo no cambio mis convicciones y el programa que puse en el Cervel es el mismo que mantengo hasta ahora y lo que digo lo mantengo. Y en cambio, Kast está obligado para ganar la elección presidencial en la eventualidad que pase a la segunda vuelta y ganar en segunda vuelta a ir a buscar un voto moderado, ¿no? En los partidos de la derecha tradicional y por supuesto con el discurso de la batalla cultural. No existe el voto moderado. Mira Argentina. No Sí, existe, es pero una quiero falacia. decir que el tema, ¿no es cierto?, de ir a disputar la batalla cultural, evidentemente en sectores de la derecha se le hace más complicado. No digo que Bópoli sea la gran mayoría o la gente que piensa como Bópoli, pero Renovación Nacional, la UDI, evidentemente ahí hay gente más liberal que resiente un poco esta posición que había tenido José Antonio Kast muy dura respecto del tema del uso del anticonceptivo, de los Mm, preservativos. Él dijo ayer, yo no me meto en la cama de nadie, pero nadie le cree ese discurso, ¿no? Y entonces eso es lo que comienza a colisionar y por eso que, como decía antes, lo que Kaiser crece donde Kast se estanca y donde Kast pierden esas posiciones, porque Kast va dejando eso y lo va conquistando Kaiser, y esa es una dificultad que va a tener José Antonio Kast. Lo mismo está experimentando Janet Jara al otro lado. Efectivamente, ella va a ganar en la segunda vuelta, pero la vimos ayer en un tono mucho más de entendimiento con los otros candidatos. Le hizo una buena pregunta, ¿no es cierto?, a Parisi respecto del IVA de los remedios. Fue muy correcta, porque lo que no están, ellos, Kast y Jara, están pensando en la segunda vuelta, ¿no? En realidad, la que está más segura es Jara que Kast, de acuerdo a lo que estamos conversando antes, pero están pensando en ese escenario y por eso que no buscan enfrentarse ni confrontar. Entonces, a tu pregunta, Fran, yo creo que, claro, José Antonio Kast se ve muy incómodo frente a esas preguntas porque lo obliga a tomar posición, a pronunciarse, ¿no? Y él no quiere pronunciarse, él no quiere hablar de la batalla cultural, ¿no? Él no quiere hablar de los temas valóricos, dice que eso no es lo importante ahora, no porque no lo crea, sino que porque tácticamente necesita, ¿no es cierto?, el voto no es un nicho electoral de la derecha más dura, sino que el resto de los electores tiene que ir a buscarlo y no los puede ir a buscar con un voto de nicho como el que tiene hasta ahora, ¿no? El mm. voto que representa el 22, el 23, el 25% o lo que eso sea, no le alcanza para ganar en una segunda vuelta. Por lo tanto, necesita correrse y por lo tanto, en ese corrimiento que hace, ¿no es cierto?, en ese desplazamiento, evidentemente va renunciando a posiciones que es lo que le enrostran mucho y entre ellos no lo dice directamente, pero está implícito lo que plantea Kaiser respecto a las convicciones, ¿no? Y entonces ahí hay una complicación, estos temas lo están afectando y la pregunta de Marco Enrique Minami fue buena en ese sentido, ¿no? Porque lo emplazó. Lo mismo en uno de los momentos, yo diría, más entretenidos del debate, cuando Harold Maynicol, ¿no es cierto?, le hace la pregunta sobre las empresas eléctricas y le dice que si se va a hacer el Larry respecto del No, pago no se lo que van tomó a... bien y era No, sí, es una talla. era Es una Por una eso, talla. talla. porque está muy contenido, porque Casa está muy contenido, está muy a la defensiva, Sí. no quiere salir de su zona de confort, quiere ser correcto, quiere ser perfecto, pero evidentemente este tipo de cosas, y ya lo sabíamos, y los propios republicanos saben que Kass no es una persona, no tiene un estilo que sea dúctil para los debates le incomodan, a él lo que le interesa es hablar, ¿no es cierto?, dar un discurso, un punto de prensa, ojalá sin pregunta, pero los debates lo complican y eso lo vimos anoche. Si algo se notó es eso, y yo creo que de alguna manera ahí es donde está
la eventual fortaleza de Kaiser, y por eso yo decía que no hay un tema ideológico aquí, sino que es un tema de castigo emocional. Los electores duros pueden empezar a castigar a Kast, ¿no es cierto? Los electores más duros de la derecha pueden empezar a castigar a Kast por estas ambigüedades, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre las cuestiones valóricas, sobre la batalla cultural, ¿no? Y por eso digo que la derecha más dura puede estar viviendo su propio voto antisistema, ahora desde dentro. Mm. Ahora, yo no sé si hubo como una especie de coincidencia o de verdad hay una lectura estratégica de la mayoría de los candidatos en apelar al voto de las mujeres, que se mencionó harto. Eli Matei lo hizo de forma explícita, apeló a su calidad de mujer, a las adversidades de la vida a propósito de su condición de mujer. También, bueno, Jara por el tema de los cuidados, Parisi por el tema de endeudamiento, Kaiser habló de la PGU para mamás, donde llegaría a duplicar el monto si las mujeres tenemos más de 3 hijos. En fin, hubo como una mirada en torno al voto mujer. ¿Podría marcar la diferencia o no? ¿Cómo lo ven ustedes que a esta altura se esté apelando al voto de las mujeres? José Antonio Kast no lo hizo porque dentro de las proporciones de votos que él tiene nunca ha sido muy respaldado por las mujeres del país. Cristian, ¿cómo ves esa estrategia que podría resultarle, no sé, a candidatos como Matei o como Kaiser, que también necesita crecer con el voto de las mujeres, que lo estaría consiguiendo a propósito de cómo están las Mm. encuestas? No sé qué opinan ustedes, en realidad, pero yo siento que es muy cliché todo, ¿ah? Y muy Mm, predecible. Yo creo que en general todas las temáticas que se expusieron, no es que no sean relevantes, ¿ah? Sino la forma en que se exponen es bastante predecible, poco sorprendente y cliché. Cliché para la ciudadanía, yo creo que no generan impacto. Eh, Todos sabemos bien cuál es la posición de Kast frente al tema género. Matei también, ya se sabe, Jara, para qué hablar. Eh, Puede ser un misterio también Kaiser, pero Kaiser desde el día uno en la franja electoral se mostró como macho alfa, o sea, él es el hombre, está acompañado siempre de su mujer en todas las tomas regularmente, las espontáneas y también las producía, pero él es un macho alfa y tiene súper claro, esa es su forma de funcionar en política, es su discurso y es consistente en eso. Pero en general diría que no, yo creo que no mueve la aguja para nada el que se hable o no se hable de la mujer en un debate con las características que tiene este debate, ¿ah? Con la cantidad de candidatos, el tiempo que tienen, los periodistas, la edición del programa, o la dirección del programa, perdón. La sumatoria de eventos hace que la narrativa del programa, más allá de lo que se hable, en general, el impacto y la posterior viralización o conversaciones que se produzcan se minimizan al máximo. Yo creo que es un formato que minimiza cualquier tipo de comentario, ya sea respecto a la mujer, los niños, el tema de las comunidades LGTBQ, lo que sea, o sea, todo ahí se minimiza, ¿ah? En general, los candidatos tienden a aplanarse, a empatar en la retórica y en ese contexto todo pierde relevancia y pasa a ser parte del paisaje. Yo creo que en verdad a tu pregunta, mm. cómo lo abordaron el tema, es más de lo mismo. No mueve la aguja para ningún lado, creo. Ahora, perdón, Cristian, Sí. de todas maneras, cuando uno mira lo desagregado, digamos, los apoyos que tienen los candidatos desagregados por sexo, Evelyn Mm. Matei efectivamente tiene un apoyo bien importante en el voto de las mujeres, ¿no? Así es. Y por eso se Sí. menciona eso. Ahora, Parisi, que tiene más apoyo en el voto hombre, no sé, un 60% de su base de apoyo son hombres, y es débil en el voto de las mujeres, hizo varios guiños ayer al tema de las mujeres. Es débil el tema de las mujeres porque recordemos Por su que historia. por su historia, justamente, ¿no es cierto? El tema de las pensiones lo complica y por eso entonces que ayer habló de que en este eventual nuevo retiro de los fondos de pensiones, ¿no? Esa medida la planteó ayer, ese retiro sería para pagar deudas, especialmente, dijo, de mujeres Mm. con endeudamiento en el sistema bancario, por lo Sí. tanto podrían sacar esos fondos para pagar. Ese es claramente un guiño, evidentemente, a un electorado que le es adverso hasta ahora, ¿no es cierto? José Antonio Kast no hizo ninguna referencia, es porque, claro, como dice Cristian, lo tiene un poco perdido ese voto, ¿no? El voto femenino ya hace 4 años atrás
tampoco lo tuvo y ha hecho poco por tener y captar ese voto. Pero creo que los guiños de Parisi, los guiños de Matei y Janet Jara, que sabemos que efectivamente tiene una mayor penetración en el voto femenino, ayer volvió a hacer, ¿no es cierto?, una señal muy clara respecto de cómo mejorar el tema de las Pero Marco, remuneraciones. Marco, pero tú antes lo decías, pero tú antes lo decías, hablabas de esa clase media imaginaria, ¿cierto? Con rabia, con incertidumbre. ¿Tú, tú crees que le importa mucho eso del tema del género? A esa clase, yo creo que esa clase media imaginaria, con esos problemas reales, creo que están bastante, ahí cae, bueno, me carga esa palabra, en el wokismo, ¿ah? Lo ven como algo muy Sí, ajeno de lo cotidiano. Entonces, en verdad, como que además, Parisi que estamos hablando, si Parisi no le pagaba la pensión a los hijos, o sea, y se arrancó del país, es que estamos hablando, o sea, cero credibilidad. Mejor que apunte para otro lado si quiere ver el tema de la mujer. Pero en esa clase media yo no veo la relevancia del tema género, ¿ah? Tengo esa sensación yo. sí, pero es que más que tema de género, yo creo que estaban apostando a audiencias o a electorados, a nichos electorales. El voto de la mujer, en los últimos años el voto de la mujer se ha inclinado más a la izquierda que a la derecha, las mujeres están votando por la izquierda, Sí. y lo que se busca entonces de alguna manera es equilibrar eso. Y Evelyn Matei, todos los guiños que hizo, que fueron varios, a mí me llamó Sí, la Sí. atención, ¿no? harto. Porque en el primer minuto partió hablando de eso, cerró con eso y entre medio habló de eso. Entonces, Mm. claro, los guiños son fundamentalmente en términos electorales. Estoy de acuerdo con Cristian que en términos culturales puede ser que a la gente no le interese esa conversación, pero en términos de segmentos electorales, ¿no? Las mujeres son más que los hombres desde el punto de vista electoral en el actual padrón, supera el 50% las mujeres en el padrón electoral actual, y por lo tanto probablemente haya un intento de disputa electoral más que, como dice Cristian, simbólica, porque efectivamente ayer no hubo tampoco de los simbólicos. No es que este tema fuera el trascendental, ¿no? Los medios de comunicación yo creo que han tenido, Fran, muchas dificultades para sintetizar quiénes son los ganadores y perdedores del debate de ayer. No, 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 Sí. no, los medios no tienen cómo hacer esa No, distinción imposible. porque no se expresó ayer. Entonces se hace difícil, y eso es porque no hay narrativas, no hay disputa simbólica. Ayer no vimos eso, no hay, y creo que Cristian lo decía al principio, no me acuerdo, no hay proyectos de país que estén en disputa, ¿no? Nada de eso había ayer, sino que era administrar ahí en el área chica, evitando cometer errores. A eso se dedicaron los candidatos, a evitar cometer errores. Sí, que ojo, que yo insisto en el punto, clase media, esa clase media imaginaria. Tampoco esa clase media imaginaria está pensando en proyectos épicos de país, yo creo, ¿ah? No tengo esa impresión, yo creo que tienen problemas de contingencia. La política los políticos lo acostumbraron, las elecciones lo acostumbraron a esos electores a la lista de compra cada vez que hay un periodo eleccionario, ya sea de parlamentarios, alcaldicios o presidenciales, lo acostumbraron a que tienen la lista de compra a través de las encuestas de opinión, a través de los medios, y eso es lo que hay que responder. O sea, yo creo que los sueños país se perdieron con la llegada de la democracia. Yo creo que a los pocos años ya con la llegada de la democracia, esa retórica épica salió de los libros, ¿ah? Y fue solamente respuestas a necesidades puntuales de la ciudadanía, ¿ah? Yo creo que Puede que en segunda esa vuelta épica está en la cabeza de uno. puede que para Sí. segunda vuelta veamos una Mm. distinción más en esa línea, ¿no? Lo que está en juego entre un modelo de sociedad y otro, pensando en un Lo vimos, Cas ¿ah? Lo Jara. vimos. Lo vimos un poco cuando Boric se enfrentó a Sí, sí, Kast. sí. Ahí hubo un poco más de épica, ¿ah? Hubo un poquito más de épica. Y funcionó, ¿ah? Y funcionó para un lado y no para el otro. Y probablemente no funcionó para el otro lado, para el lado de Cast en ese momento, bueno, porque veníamos del 2019. O sea, todavía el país todavía estaba en una epopeya épica que no superaba, Sí. ¿ah? Y creo que eso tuvo un efecto importante. Y por eso que eso lo aprovechó un poco Boric en la segunda vuelta contra Kast. Pero hoy en día, ahora, en este periodo eleccionario, en esta presidencial, no estamos viniendo de una épica, ¿ah? No, tuvimos 4 años de un gobierno anti-épico, ¿ah? Y una oposición también. Entonces, en ese contexto, creo que lo que se juega son cosas bien prácticas. En el fondo, ¿quién me asegura
¿quién me asegura certidumbre finalmente estos próximos 4 años? Bueno, y por eso mismo, Eso. y por eso Y fuera todo el mismo, resto, fuera las mujeres, fuera todo el resto. por eso mismo Janet Jara tiene un escenario bien difícil en esta segunda vuelta. Cerremos el programa hablando un poco de Janet Jara, como la vieron Sí. ayer. Le hicieron esta pregunta, si es que indultaría, tal como el Partido Comunista quiere, al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena. Ella dijo que su prioridad no iba a estar en dar indulto, entonces lo veía difícil, que el Partido Comunista iba a ser un partido más dentro de la coalición de gobierno. Dijo más de lo mismo que ya ha estado diciendo en el último tiempo, pero si revisamos, claro, los sondeos, las mediciones, está perdiendo prácticamente con todos los candidatos que pasarían a segunda vuelta con ella. Hasta con París sí tiene puntos de diferencia en una eventual segunda vuelta. Entonces digo, más allá de que, claro, las encuestas son la foto del momento, pero sí hay un indicador claro de que la va a tener cuesta arriba. Y yo creo que desde el comando, desde hecho hoy día tenían una reunión bien temprano, ya están comenzando a pensar ese escenario para poder hacer de Janet Jara una candidata realmente competitiva y no en las condiciones que está hoy día. Va a depender también mucho con qué porcentaje pasa, si sobre el 30% o menos Mm. del 30%. ¿Cómo ven esas variables que son relevantes para ella, de acuerdo a cómo están las cosas hasta ahora, Marco, para cerrar? Sí, la gran pregunta es cuánto se acerca al 50%, ¿no? Y como tú decías, Fran, si logra romper el nicho de apoyo que tiene el presidente y su gobierno, el 30%, digamos, en términos gruesos, ¿no? Si logra romper eso, si logra crecer, si logra romper el techo, como se dice, ¿no? El techo electoral, que es el apoyo del gobierno, ¿cuánto logra avanzar? Y en segundo lugar, efectivamente, ¿no? Depende también de quién pueda ser el adversario o adversaria, Mm. ¿no? Eso también va a ser un factor importante. Yo creo que hay mucha expectativa en el comando respecto a lo que pasa con el segundo lugar. Si gana Kass, si gana Kaiser o Matei, son estrategias electorales distintas porque la segunda vuelta es una elección totalmente distinta, es una elección nueva, ¿no? Y por lo tanto se rebaraja un poco la situación y va a depender mucho de eso. Lo que yo vi ayer a Janet Jara fue una candidata que se comportó mejor que en el debate de septiembre de Sí. Chilevisión, mucho más dialogante, mucho más relajada, no tan contenida y tratando de generar ciertas relaciones, ciertos puentes con Marco Enrique Minami, con Parisi, bueno, con Mike Nichols, que son de dónde podría venir también podría venir alguno de sus apoyos en la eventualidad, ¿no es cierto?, de que en la segunda vuelta ella enfrente a algún candidato de los tres que antes mencionábamos. Entonces, es bien interesante cómo ellos están pensando, o Jara está pensando en la segunda vuelta, más que el resultado de lo que vamos a tener en 20 días más, ¿no? Lo cual también hay que tener cuidado con confiarse demasiado porque esto todavía está bien incierto, bien abierto. Mm. Tú dices ante la eventualidad de que dos candidatos de derecha pueden pasar a segunda vuelta, que también es un Lo que escenario. pasa, sí, lo que pasa es que ya hemos comentado sobre las encuestas, veamos lo que dice la CEP, si confirma un poco lo que dicen los otros estudios, podríamos tener alguna mayor capacidad predictiva, pero hasta ahora, ¿no es cierto? Sigue siendo abierto el escenario. Es menos difícil para ella porque ella no tiene competencia, Mm. ¿no? Y por lo tanto ella va a concentrar la votación. Mm. En cambio, en la derecha la votación se va a dividir en los tres candidatos. Alguien habló de los cinco candidatos de derecha ayer, no Mm. sé si fue Marco Enrique Minami, no sé quién dijo los cinco candidatos de derecha. En realidad, en estricto rigor son tres, pero bueno, Creo que fue Arte, el si profesor se Arte, incluye creo a que fue. Parisi, si se incluye a Parisi ahí Sí. y a Mike Nichols, no sé, pero eso es lo que vamos a estar expectantes. Mm. Cristian, para cerrar, ¿cómo ve a Janet Ya, Jara? mira, a ver, a mí ayer la encontré bien tranquila, como decía Marco. Bueno, es la tranquilidad que se sabe en segunda vuelta, pero también es una candidata que igual responde bien, es precisa, es acotada. A mí me gusta la forma en que ella se presenta en los debates regularmente. Pero sí creo que le falta un poquito enojarse más, o ser un poquito más agresiva, generar un espacio más de reflexión también en temas quizás más propios de la izquierda. Está muy acotada su retórica política, su discurso, su narrativa está muy acotada un poco a lo que dicen los otros en los debates. Ahí me falta un poquito más de independencia.
pero creo que los pilares comunicacionales de ella están bastante claros en la franja electoral y también un poco en la mirada de ella, ¿ah? O sea, el tema de los derechos sociales. Ayer planteó algunas ideas interesantes, pero con eso no alcanza, obviamente. Ahora, como señala muy bien Marco, la segunda vuelta, el balotaje es otra cosa distinta. Va a tener mucha más cobertura de los medios, lo hemos dicho en programas anteriores, va a tener mucho más cobertura de los medios ella. Por lo tanto, va a estar más expuesta. Y dado que tiene habilidades comunicacionales, el estar expuesta en el caso de ella, a diferencia de Kast, la favorece. En el caso de Kast, estar más expuesto no lo favorece definitivamente, porque le cuesta a él expresarse en forma sincera, espontánea y relajada, y esas son habilidades no corporales que para la gente le produce algo, le produce sensaciones. Ahora también hay que decirlo, como segundo factor, el candidato se construye en base a su identidad, en base a un programa, pero también se construye en función del otro. Sí. Es decir, si yo tengo al frente a Kaiser y yo soy Jara, es muy distinto a tener al frente a Kast. Son otras figuras distintas y por lo tanto la construcción que va a tener que hacer el comando es muy distinta respecto a uno frente al otro. Ahora, según la encuesta... O Matei Kast. Es muy distinto, claro, Jara versus Matei o Jara versus Kast. Obvio, o sea, si tú estás frente a un Kaiser en segunda vuelta como Jara, claramente tu discurso tiene que ser mucho más fuerte en términos de género, en términos de, o sea, atacar la masculinidad, atacarla fuertemente. O sea, hay otra retórica, se maneja distinto. Con Kast es más difícil, porque Kast es un político más tradicional dentro de la ultraderecha, más cercano a Chile Vamos en términos de postura, de lo que dice y lo que no dice, y se te dificulta un poco más el tema. O sea, yo creo que para Jara, el sueño del comando Jara sería probablemente que pasara al balotaje una persona como Kaiser. Kaiser, claro. Sí. Sin duda, o sea, competitivamente, a ver, retóricamente más sencillo. Claro, o sea, es lo que pasaba con la comparación de Boric-Kast en la presidencial pasada. Es lo mismo, ahora con una mujer al frente, o sea, es muy fuerte el contraste, y ahí las opciones frente a un electorado agotado de la angustia del futuro, probablemente se asustan frente nuevamente, como se asustaron hace 4 años atrás con Kast, se asusten nuevamente con un Kaiser. O sea, claramente es un punto a favor, pero eso está por verse. Sí, hay muchas cosas que están por verse. Me voy a quedar con eso. Ya son casi las 10 de la mañana en punto. Atentos y atentas a las 11 de la mañana, tal como decía Marco, van a estar los resultados de la encuesta CEP de septiembre-octubre, que también es muy interesante de revisar a propósito del escenario electoral. Así que vamos a seguir atentos también a lo que nos arroje la encuesta CEP, la última encuesta que vamos a estar comentando a propósito de la veda que comienza el próximo sábado 1 de noviembre. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Que esté muy bien. Muchas gracias como siempre por la conexión. Perdona, sí. Es muy loco, pero las encuestas terminan con el Halloween. Curioso. Mira. Qué coincidencia. Mal. Sí. Chao, que esté muy bien. Buena semana. Chao. Me pido yo también de quienes se conectaron a nuestras transmisiones, recordándole como siempre que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube @El Mostrador Podcast, donde pueden encontrar este programa y todo el contenido multimedia del Mostrador para reproducirlo en el momento que ustedes quieran y seguir informándose junto a nosotros. Nos volvemos a encontrar dentro de la semana. Que estén muy bien. Buen lunes. Chao. Esto fue Empieza por acá. Nos volvemos a ver el próximo lunes a las 10 de la mañana con todo el análisis junto a Fran Castillo, Marco Moreno y Cristian Leporati, aquí en el Mostrador Podcast.